Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3. Por favor, pone de pie. Vamos a hacer un buen rato sentados. Amén, amén. No creo que haya venido cansado, ¿verdad? Ok, la prédica se llama el bautismo. Juan, capítulo 3, versículos 2 y 6, dice así. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Ahora, Padre, te pido, Señor, junto con mis hermanos, que nos bendigas esta tarde por medio de tu palabra. Que quites cualquier duda, cualquier malentendido, cosas que hayamos aprendido en el camino y que no eran correctas, Señor. Para eso es tu palabra, porque tu palabra nos corrige de todo aquello que está equivocado, nos da lo que es la sana doctrina, nos redarguye, nos corrige y sobre todo nos prepara para ser mejores cada día, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu el que me dé las palabras necesarias para hablar con mis hermanos, los que ya las sabemos, que nos recordemos, y los que no, Señor, que las guardemos en nuestro corazón para ponerlas por obra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que seas tú en este momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Es interesante, hermanos, aprender un poquito lo que es el bautismo. Todavía creo que todavía no se define la fecha, pero yo creo mi hermano Félix más adelante va a decir qué días va a haber bautismos. Amén. La intención de esto, hermanos, es poder entender todos juntos, más que prédica es un estudio. Sabe que muchas veces nosotros traemos conceptos erróneos de algunos lugares donde hemos estado, iglesias, religiones. Hemos escuchado de un lado, hemos escuchado del otro. Pero toda iglesia que de veras predica al verdadero Dios, al verdadero Jesús, está basado en la Biblia. Y la Biblia no tiene errores, ¿cierto? Si la Biblia dice que no, aunque las religiones digan que sí. Si la Biblia dice que sí, aunque las religiones digan que no. Por eso es el estudio de la palabra. Aquí narra la historia de un maestro de la ley. Nicodemo era un maestro de la ley. Muchos maestros en el antiguo Israel, en los tiempos de Jesús, creían y sabían que Jesús era el Mesías. Simple y sencillamente no lo reconocían públicamente porque entonces eran separados o eran relegados o eran expulsados del servicio a Dios. ¿Entiendes? No tenían el valor suficiente para decir de frente lo que él dice es cierto y él es el Mesías. Entonces aquí Nicodemo viene de noche y le dice a Jesús, sabemos que has salido de Dios. Cuando dice la palabra salido, es que le está diciendo directamente, tú vienes de Dios. En otras palabras, tú desciendes de Dios, reconociendo que Jesús era su hijo. Ese es uno. Dos, le dice, porque todo lo que tú haces, dice, nadie lo hace. Esa era otra razón por la cual él creía en Jesús. Entonces aquí Jesús le dice, es cierto, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver, o no puede entrar o ver el reino de Dios. Eso es una verdad muy grande. ¿Ve? Hay otro evangelio donde Nicodemo le dice, pero ¿cómo es posible, ya siendo viejo, entrar en el vientre de la mamá y nacer de nuevo? Entonces Jesús les dice estas palabras, ¿cómo? Tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Probablemente Jesús le está diciendo algo nuevo, pero como vamos a ver más adelante, el bautismo, la palabra correcta en hebreo es inmersión. Inmersión, entrar en las aguas. Solo que castellanizado le han puesto bautismo, pero sigamos diciendo bautismo. El bautismo era común en Israel, porque aún los antiguos israelitas,
los sacerdotes y todos los fariseos lo practicaban, como lo vamos a ver más adelante. Bien, aquí viene un punto interesante. La palabra inmersión o bautismo no es nueva, ni nació hace 2000 años. Esa palabra nació aproximadamente hace 3500 o 4000 años atrás, cuando Dios le habló a Abraham en Ur de los Caldeos. Cuando en Génesis 12:2 Dios le dice: y sal de tu casa, de tu padre, sal de la tierra donde estás, dice: yo te llevaré a una tierra nueva. Pero le dice estas palabras muy interesantes. Fíjese lo que dice Génesis 12:2. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Dice: y serás bendición. Serás bendición. Los que predicamos y los que no predican también, tal vez han de haber escuchado que hay ¿saben lo que es una concordancia, cierto? Una concordancia es un libro donde todas las palabras, así sea una i, una e, una el, o un las, los, que están dentro de la Biblia, las puede encontrar en esa concordancia. En esta concordancia usted busca, vamos a decir, la palabra amor. Y ese libro le enseña desde el primer versículo donde se menciona la palabra amor hasta el último. Esa es una concordancia. Hay una concordancia muy famosa que se llama la concordancia de Strong. Este hombre, Strong, fue una persona tan estudiada que se metió a hacer la famosa concordancia de Strong. Pero él, aparte de que se metió a buscar todas las palabras que tenía la Biblia, él aparte era conocedor del hebreo. Entonces, casi la mayoría de los institutos bíblicos usan la concordancia de Strong, porque aparte de que te da el nombre en español o en inglés, también te lo dice en hebreo y todas sus variaciones que tiene. A él a cada palabra le puso un número. Bien, tomando esa concordancia, la concordancia de Strong menciona esa palabra de 12:2 cuando dice: serás bendición, y lo traduce del griego como dice: bendecir, bendición, don, estanque, generoso y presente. Pero no presente de estar presente. Presente quiere decir un regalo. Eso es lo que significa. Pero una de las palabras interesantes es la palabra estanque. Todos sabemos que es un estanque. Uno le dice pila, otro le pueden decir, ¿cómo se llama? Una alberca, una piscina, un río, una poza. Eso es lo que significa un estanque. Entonces, tomando la variación que tiene en el hebreo, la palabra bendición está hablando de un estanque. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham: y bendeciré todas las naciones de la tierra a través de ti. O sea, en otras palabras, hablando espiritualmente, la vida de Abraham iba a ser un estanque para que todos los que creyeran en Dios vinieran a caber dentro de él. Así de sencillo. Bien. En la inmersión en el antiguo Israel significaba esto. Acuérdense que cuando ellos salieron de Egipto, primer punto, la primera vez que se puede ver algo así, después de Abraham, es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. No al primero, ni al segundo, ni al tercer día. Cuando ellos cruzaron el mar Rojo, aproximadamente fueron un mes después de que salieron de Egipto. Muchas veces han enseñado que el mar Rojo fue de Egipto a la península del Sinaí. Eso no fue. Fue de la península del Sinaí a lo que es ahora Arabia Saudita. Porque el monte Sinaí está en lo que ahora es Arabia Saudita. Hay un monte que en árabe se le dice Jabal al-Allah, que quiere decir el monte de la ley. Ese es el monte en realidad. Pero bien, el punto es que cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el mar Rojo, el mar se abrió. Entonces ellos cruzaron al otro lado. Probablemente se aventaron desde 9, 10 de la noche hasta las 5, 6 de la mañana del siguiente día, porque eran demasiados. Entonces, bíblicamente y espiritualmente se entiende que ellos pasaron a través del agua, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que eso significa es que pasaron de una vida de esclavitud a una vida de libertad, ¿cierto? Eso significa lo que es el bautismo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo que sucede con su sangre, Efesios 1:7, dice que la sangre es para perdón de pecados, no para cubrir de poder. Cada cosa tiene su significado y cada cosa tiene su trabajo. La sangre de Jesús es para perdón de pecados. El nombre de Jesús es para reprender al diablo y cubrirnos de poder.
Entonces, cuando ellos cruzan, están dejando una vida de esclavitud para entrar a una vida nueva de libertad. ¿Cuál es la razón? Lo que hizo Dios, le dijo a Moisés, ve y háblale al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál es el motivo de hacer todo ese trabajo? Una vida nueva para servir a Dios. La palabra judío no quiere decir que desciende de Judá. La palabra judío lo que significa es adorador de Yahweh o adorador de Jehová, como usted le quiera decir. Por eso nosotros espiritualmente somos adoradores de Jehová. Somos judíos espirituales. No somos de la carne, pero sí somos, lo que quiere decir que somos judíos espirituales, pues, porque adoramos al verdadero Dios. Entonces, más adelante, tomando los judíos, ya cuando estaba el templo y estaba todo el tabernáculo, aparece que dice la Biblia que Dios le dijo: ningún pecador, ningún cananeo, ningún moabita, ninguna de otras naciones puede venir a entrar a la congregación de Israel, a excepción de que acepte hacerse judío, adorador del verdadero Dios. Por esa razón, en la Biblia no lo dice, pero eso es lo que tuvo que hacer Ruth. Cuando le dijo a su suegra, dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. La palabra para bautismo en hebreo es tevilá. Tal vez lo van a escuchar más adelante o lo van a ver. Cuando dice tevilá, eso está diciendo bautismo en el judaísmo. Entonces, todos los que querían entrar en la congregación de Israel tenían que renunciar a sus dioses, a su vida de pecado, de esclavitud, y tenían que bautizarse en lo que es el judaísmo, lo conocido ahora como el judaísmo, que era la religión que Dios había puesto, digámosle así, la religión que Dios había puesto, porque la religión de Dios es la que te lleva al cielo. La religión de los hombres es la que busca llegar como al cielo, aunque no sea la forma como Dios lo dice. Entonces aquí lo que resulta es que ellos practicaban eso. Cuando a una persona llegaba y decía: hey, yo quiero convertirme a tu Dios o a lo que tú crees, y hacían una ceremonia que tenían que pasar por agua. Tenían que dejar la vida de pecado, la vida de los ídolos, todo lo que tenían, y entrar a hacer una verdadera adoración. Esa era la idea que tenían todos cuando se hablaba del bautismo. Esa es la misma idea que tenían en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque todavía se hacía. Claro, que si usted le pregunta a un fariseo hoy en estos días, a esos señores que andan vestidos de negro con un sombrero y unos caireles aquí, unos rolitos que traen aquí en las barbas, ellos le van a decir que hay que hacerse judío. Pero sin embargo, pues, Jesús era judío, pero no era fariseo. Entonces ahí entramos en otro problema. Ahora, nosotros en las religiones que anduvimos, por ejemplo, la religión católica le dice que si usted no bautiza a un niño chiquito, si el niño se muere, no va a entrar al cielo. La Biblia no dice eso. Mateo 18 dice que si no os hacéis como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Jesús dijo que el reino de los cielos es de los niños. Entonces, ¿quién está mal? ¿Está mal Jesús o está mal la iglesia católica? ¿Se da cuenta? Muchas iglesias cristianas te dicen: es que tiene que ser en un río. Yo me pregunto, todos aquellos que han recibido a Jesús y viven en el desierto y no hay agua, ¿será que los bautizaron con arena? ¿O están descalificados? Hay muchas cosas que el ser humano trata de descalificar. Pero yo le voy a decir una cosa, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos en un lugar que no hay agua, perdón, no hay más que agua, pero no tenemos para vino, no tenemos nada. Entonces, para tomar la Santa Cena, ¿qué cree que es más fácil? ¿Que Jesús convierta el agua en vino o que no lo haga? Jesús lo puede hacer, pero por una razón, porque en ese lugar solamente hay agua. Entonces Él es capaz, o Él puede hacerlo, que el agua convertirla en vino. Pero dígame, en Estados Unidos, ¿quién no tiene para comprar, aunque sea un cubo de uva? Entonces, pedirle a Jesús que convierta el agua en vino y decirle, porque no tenemos para comprar un jugo, ¿cree usted que sería correcto? Dios lo hace cuando no hay nada, hermano. Sí, amén. ¿Cierto? Usted puede tener los mejores médicos, pero ninguno lo puede curar. Jesús no necesita un médico para curarlo, Él lo hace. Entonces, hay veces que las personas se frustran. Señor, queremos que el agua sea convertida en vino.
hermano, con $10, $5 se puede comprar en cualquier lugar, hasta una botella chiquita de vino. Entonces, Dios funciona y Jesús funciona cuando de plano no hay las cosas. Sí, amén. Pero si hay medios, hermano, ¿qué cuesta pasar a comprarlo? ¿Cierto o no? Bien, entonces, volviendo otra vez al bautismo. El bautismo, eso es lo que es. El bautismo es una forma que se usaba en el antiguo Israel para poder hacer una confesión de que te estabas adhiriendo a lo que es el judaísmo o a ser un verdadero adorador de Dios. Bien, aquí viene otro punto interesante. Acuérdense que Juan el Bautista se le llama el Bautista, pero en hebreo se le llama Yohanan, el que inmergía, o el que metía en el agua. Nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Juan el Bautista, acuérdense, le llevaba 6 meses de edad a Jesús. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Se cree que Juan comenzó a los 26 años. Pero en la forma que él tuvo de que Dios trabajar con él, acuérdense que lo llevaron al desierto. No dice quién le enseñó, pero su papá era un sacerdote. Probablemente su papá hasta los 12 años fue el que le enseñó la palabra de Dios. De ahí ya no se habla más de Zacarías. Probablemente lo vio más grande, pero en realidad la Biblia no lo dice. Sin embargo, se cree que Juan el Bautista comenzó su ministerio a los 26 años. Porque dice la Biblia que cuando se manifiesta Jesús delante de Juan el Bautista, él ya bautizaba. El bautismo que empezó a hacer Juan el Bautista se le llamaba el bautismo del arrepentimiento. El bautismo del arrepentimiento era reconocer que eras un pecador y que en ese momento dejabas de pecar más contra Dios. ¿Por qué razón Juan el Bautista bautizaba y los fariseos no lo atacaban? Usted puede ver los 4 evangelios y ningún fariseo ataca a este Juan el Bautista. Al contrario, hay un evangelio donde incluso él les decía hijos de víbora, que están saliendo a ver qué es lo que estoy haciendo, en lugar de que se arrepintieran. Pero nadie le dijo por qué bautizaban. ¿Por qué? Porque era común el bautismo en ese entonces. Ahora, ¿por qué Juan lo hacía? Acuérdense que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto a una vida nueva, el bautismo significaba dejar una vida antigua y entrar a una vida nueva. ¿Por qué razón empezó Juan el Bautista a empezar a bautizar con el bautismo de arrepentimiento? Porque la profecía, cuando él nació, la profecía que le da su padre, le dijo, y tú harás volver el corazón del pueblo de Israel a los ojos de Dios, o detrás de Dios. Ese era el trabajo. Entonces él estaba empezando a hacer el cumplimiento de esa profecía, preparar un pueblo que volteara sus ojos y su corazón al Creador por medio del Hijo que iba a venir, que era Jesucristo. Así de sencillo. La Biblia también dice que él tenía 2 discípulos. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro. El otro no da el nombre. Sin embargo, cuando Juan estaba en la cárcel, dice que mandó unos discípulos a buscar al Señor Jesús y preguntarle si él era el que había de venir. ¿Por qué razón? Porque esos 2 discípulos, cuando dejaron a Juan, fueron seguidores de Jesús. Entonces, si ellos 2 eran seguidores de Juan, probablemente, y lo más seguro no lo dice la Biblia, pero ellos estaban bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, ellos conocían el bautismo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando viene Jesús y se dan cuenta que es el Mesías, o Juan declara que él es el Mesías, deciden seguir a Jesús. Pero probablemente de todos los discípulos que tenía Jesús, ellos 2 ya estaban bautizados, pero en el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento. Volvemos otra vez, usted no va a encontrar en la Biblia algo que digan los fariseos, ¿por qué bautizas? Porque era común en todos. Así de sencillo. También hay otra cosa. Por ejemplo, cuando Jesús viene y se manifiesta, Jesús hizo algo tan hermoso. Jesús trajo la misma ley que Dios había dado, pero le dio la justa interpretación, la interpretación correcta, y de ahí es que comenzó la nueva iglesia. ¿Para qué Jesús lo hizo? Lo hizo por una razón, porque la iglesia antigua, el servicio a Dios antiguo estaba ya muy corrompido. Los sumos sacerdotes ya no eran descendientes de Aarón. Cada quien ponía el sacerdote o el sumo sacerdote que le convenía. Eran corruptos, ladrones, le sacaban el dinero a la gente, aunque se murieran los ancianos que supuestamente tenían que ayudar a los padres, con
el pretexto de sacarles el dinero, deja que tus padres se mueran, primero ven y cumple al templo. Entonces Jesús lo que tenía que hacer es comenzar una iglesia nueva, que es lo que nosotros estamos haciendo, siguiendo la iglesia que Jesús, de acuerdo a la Biblia, instituyó. Y por esa razón Jesús lo que hizo al principio cuando se presentó delante de Juan, se presentó para ser bautizado por Juan, por esa razón. Ahora, yéndonos un poquito a ese momento. Primero, Juan tal vez sabía que era su pariente y sabía quién era Jesús, pero no lo conocía. No lo conocía físicamente, porque dice que Jesús andaba caminando, iba de camino en la orilla del Jordán cuando Juan estaba predicando. Entonces cuando Juan lo ve en el que viene entre la gente hacia él, entonces él, por medio del Espíritu, sabe que él es el Mesías. Y le dice, este es el Cordero de Dios. Probablemente no se habían visto en años, o desde que nacieron no se habían visto. Pero ahí fue donde Dios le confirma a él y declara que él es el Cordero de Dios. Pero Jesús hace algo tan bonito, hermano. Jesús viene y le dice, bautízame. Entonces Juan, sabiendo que él era Jesús, teniendo la convicción de que él era el Cordero de Dios, él le dice, hey, tú eres más grande que yo. ¿Cómo es que tú vienes a mí, sino yo debo ser bautizado por ti? Juan estaba correcto en lo que estaba diciendo. Juan estaba reconociendo que Jesús era mayor que él, porque él mismo lo había declarado en uno de los evangelios. Dice, viene detrás de mí uno de que no soy digno de desatar su correa de su guaracha, de su sandalia. Él lo sabía. Sin embargo, Jesús no se pone a pelear. Jesús le dice, deja, cumplamos toda justicia. La palabra justicia significa mandamiento, ley, algo que se obedecía en ese entonces. Nosotros, desgraciadamente, no hablamos hebreo, porque si habláramos hebreo, pudiéramos leer muchos escritos que tienen los hebreos. Una de las leyes que había en el pueblo de Israel, estaba la ley de los profetas, estaba la ley de los sacerdotes, estaba la ley de las casas, todo tenía una ley, una forma de cómo hacer las cosas. Y la ley de los profetas dice que un profeta nuevo, el espíritu de un profeta nuevo o joven o que va a comenzar, se tiene que someter al espíritu de un profeta mayor. No está hablando en cuestión de edad. Si yo tengo 50 años y soy inconverso y Dios me va a usar, pero hay un pastor que tiene 30 años y Dios ya lo está usando como pastor, Dios no está hablando de la edad física, está hablando de la edad espiritual. Si el hombre de 30 años es más maduro en el Evangelio y yo apenas vengo comenzando, aunque yo tenga 50 años y él 30 en lo físico, yo soy el que se tiene que someter. Así de sencillo. Igualmente la ley de los profetas decía, cuando un profeta nuevo va a comenzar, se tiene que someter a un profeta viejo. Podemos ver Josué con Moisés, Eliseo con Elías. Muchos eran así, esa era la ley de los profetas. Por eso Jesús en una ocasión dice, he aquí yo vengo a cumplir la ley y la ley de los profetas. Eso está en 1 Corintios cuando Pablo dice, un profeta nuevo se tiene que someter a un profeta. Aunque en edad iban casi al parejo, Juan ya tenía 4 o 5 años funcionando como profeta. Ahora, él sabía que Jesús era mayor que él, sí, pero Jesús apenas iba a comenzar su ministerio. Por lo tanto, necesitaba ser respaldado por un profeta viejo, porque toda la gente tenía a Juan por profeta. Entonces viene Jesús y le dice, no, cumplamos toda justicia, o sea, cumplamos el mandamiento, la ley de los profetas. Yo me someto a ti porque soy profeta nuevo. Entonces dice que Juan lo dejó y lo bautizó. ¿Okay? Muchos que atacan la Biblia, algunos dicen que Jesús también tuvo que haberse aceptado como Salvador para poder ser salvo. Una tontería, por no decir una estupidez. También dicen que Jesús al bautizarse estaba reconociendo que era un hombre pecador. Entonces ahí están invalidando que Jesús nació sin pecado. Para el ser humano a veces es difícil entender cómo es que Dios hace las cosas. Sin embargo, muchos siglos después la misma ciencia ha descubierto que es posible.
En los años 70 fue la primera vez que en un tubito de vidrio fue que se concibió la primer bebé del mundo. Es lo que se le llama la inseminación in vitro. O sea, no necesitaba el cuerpo de una mujer para que eso sucediera. Siglos después, el hombre descubre que sí se puede. Solo que Dios no necesitó ningún tubito, no necesitó nada, solo necesitó su poder. Bueno, pero ese no es el punto. Aquí viene otra cosa interesante. ¿Por qué Jesús se bautiza? Simple y sencillamente, cuando Juan lo presenta, dice, este es el Cordero de Dios. Este es el que va a salvar el mundo. En otras palabras, Él está diciendo, a partir de hoy, la iglesia entra en un nuevo caminar. Nace una nueva iglesia que ya no es la que está aquí atrás. La iglesia farisea, la iglesia que todos veían solo para acá, solo mi beneficio, solo mi riqueza, solo yo y que se mueran los que no tienen. Entonces cuando Jesús viene, entra en el agua y sale del agua, ahí comienza la nueva iglesia que es por medio de Él que va a ser salva. O que esa iglesia nace para darle salvación a partir de ahí a todos los que lo aceptan. Entonces la cosa es, o el punto interesante es preguntarse, dice, si Jesús era el Hijo de Dios y era sin pecado, ¿por qué se bautizó? Le voy a dar unas razones bien sencillas. Primero, se bautizó para mostrarnos que la prédica y el bautismo de Juan eran del cielo. Nadie puede decir algo de los demás si primero no lo oye, si primero no lo escucha, si primero no lo ve. Le voy a decir una cosa que comúnmente sucede entre los hombres. Habemos personas que somos buenos para hablar, pero una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo demuestro. ¿Cierto? Lo de adentro tiene que reflejar por fuera lo que soy adentro. Muchos no lo entienden. Muchos piensan que lo de afuera refleja lo que tienes adentro. Jesús lo dijo claro, del corazón salen las buenas cosas y las malas cosas. Entonces, si yo por dentro soy oscuridad, yo no voy a reflejar luz, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros nos vamos por ese camino. Que hablamos bien bonito, somos bien bíblicos, sabemos citar la Biblia como, olvídese, mejor que nadie. Pero nuestros hechos nos desmienten. ¿Sí o no? Entonces Jesús cuando viene y deja que Juan lo bautiza, o le pide a Juan, bautízame, es para dar fe de que lo que Juan estaba haciendo venía del cielo. Para reconocer que él era un siervo de Dios. ¿Sí me entiende? Es lo que comúnmente muchas veces fallamos nosotros. Muchas veces nosotros vemos predicadores muy famosos en la televisión, pero créame, que si los conociéramos en la vida real, en donde nadie los ve, se lleva uno grandes decepciones. Se los digo por experiencia. ¿Entienden? Entonces, por eso Jesús viene y se acepta que Juan lo bautice, o le dice a Juan, bautízame, para dar fe de que Juan era un verdadero siervo de Dios. Para que lo que daba a entender que lo que él decía era verdad y venía del cielo. Ese es el primer punto. El segundo punto, para darnos el ejemplo y que después de él nadie tuviese el pretexto de que él no lo hizo en su condición humana, ya que era un mandato del cielo. Era un mandato del cielo. Por eso lo practicaban los fariseos y los sacerdotes. Era un mandato que tenías que renunciar a la vida antigua que tenías de idolatría, venir, pasar el bautismo y ser un nuevo adorador de Dios. Por eso él lo hizo en su forma humana. ¿Se imagina usted si Jesús no se hubiera bautizado o si Jesús hubiera bautizado a Juan? ¿Cuántos no tuviéramos pretexto para no bautizarnos? Pero dígame usted, si Jesús lo hizo, ¿con qué pretexto le vamos a decir yo no me bautizo? ¿Se da cuenta? Dice un dicho, un líder no te dice cómo hacer las cosas, un líder te enseña cómo se hace. ¿Cómo te va a dar el ejemplo? ¿Cómo lo va a hacer? Dándote el ejemplo. Es lo que hizo Jesús. Dígame, ¿quién le puede decir a Jesús, es lo que hiciste está mal? O tú eras pecador y todo. Jesús lo que estaba demostrando que a partir de su manifestación como Mesías, comenzaba una era nueva para la iglesia. Y tenía que comenzar dando el ejemplo.
La Biblia dice, me parece en Colosenses, que Jesús tenía que ser primero en todo. Si el creador de la iglesia nueva, o de la iglesia santa que somos ahora, o de la iglesia que iba a adorar a Dios, lo hizo, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros? ¿Cierto o no? Punto número 3. Dice, porque Él tenía que ser primero en todo, como dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo aquel tenga la preeminencia. Daba comienzo a la salvación por medio de Él. Por eso lo hizo, no porque tenía necesidad de ser bautizado, sino era para ponernos el ejemplo. Punto número 4. Para mostrarnos y darnos el ejemplo Él mismo de que su segunda muerte, la física, en el ser humano creyente no tiene poder sobre los creyentes, porque murió su carne humana, pero no su espíritu, como dice Efesios 4, 9 y 10. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, refiriéndose a Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo que está diciendo es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando nos bautizamos. Jesús, cuando Él murió, Él no estaba muerto, murió físicamente, pero su espíritu estaba vivo. Baja abajo y sube hacia arriba. Es lo mismo que estamos esperando nosotros. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús y nos bautizamos, hemos muerto a la carne, porque vamos a seguir vivos espiritualmente. Por lo tanto, para nosotros solo es un paso cerrar los ojos aquí, dormir, y cuando Él aparezca otra vez, vamos a abrir los ojos, pero ya con un cuerpo glorificado. Eso es lo que sucede cuando uno es creyente. Eso es lo que sucede. Él nos puso el ejemplo en todo. Y como dice Efesios 4, Él tenía que ser el primero en todo. Pero tenía que ponernos el ejemplo en todo. Bien. Dios dice, el punto número 5. Y la razón más importante, como profeta nuevo, era necesario que un profeta viejo en el ministerio lo confirmara delante de todo el pueblo. Por esa razón Jesús le dijo las siguientes palabras a Juan cuando él se rehusaba a bautizarlo, como dice Mateo 3:1. Dice, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice, porque Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, como le vuelvo a decir, eso es un mandamiento, una ley de los profetas. Y 1 Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Igual, los espíritus de un pastor están sujetos a otro pastor. ¿Entiendes? Yo puedo ser un pastor viejo, pero si Dios me llama a la iglesia, doy un pastor nuevo, Él está sobre mí. El ser pastor o el tener un ministerio no quiere decir que yo voy a andar arriba de todos porque tengo más años. No, ese es un error. Si Dios dice, tendrás más años que Él, pero yo te quiero abajo de Él, ¿quién soy yo para decirle no? Y eso es lo que comúnmente pasa en las iglesias. Porque yo soy más viejo, yo no me voy a someter a Él. No, ese es un error. Por eso a veces Dios deja de usar a las personas. Por eso a veces Dios ya no te usa como te usaba antes. ¿Por qué? Porque estás lleno de orgullo. ¿Para qué te va a usar Dios? Te da un poquito más, te vas a perder. Entonces, una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que Dios hace como Él quiere. 1. 2. Él da una orden y espera que se obedezca. Es un error que nosotros digamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dios sabe por qué lo está haciendo, hermano. Así de sencillo. Pero eso de meternos a cuestionar a Dios, que por qué esto, que por qué el otro, es el principal error por el cual el diablo gana ventaja sobre nosotros. ¿Ven? Ahora dice, punto número 6, dice, para que los escribas y fariseos no le reclamaran a Jesús que no hubiese sido bautizado por Juan. Dice, cuando Jesús les preguntó en Mateo 21, 25, 26, les dijo, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de la tierra? Entonces dice que ellos se pusieron a pensar, si decimos del cielo, va a decir, ¿por qué no lo creyeron? Dice, y si decimos que era del cielo, van a decir, ¿y por qué entonces no lo hicieron? Por esa razón Jesús le dijo a Juan, bautízame tú a mí. Imagínese, llega Jesús delante de Juan
y Jesús bautiza a Juan. Cuando Jesús le hubiera hecho esta pregunta a los fariseos, ¿qué creen que le hubieran dicho a los fariseos? Si lo que Juan tenía era del cielo, ¿por qué no dejaste que te bautizara? ¿Usted no lo haría? Si Jesús viene y le dice, por decir algo, limpia tus ojos, no veas a la mujer de tu hermano, ¿usted qué le va a decir? O como hombre, ¿qué le diría? ¿Quién sabe si tú vistes a las mujeres? Pero la Biblia dice que Jesús no pecó. Entonces quiere decir que él nunca miró a las mujeres de mala manera. Ahora imagínese el bautismo. Llega Jesús y bautiza él a Juan. Y cuando le dice a los fariseos, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, tú le hubieras dicho, Señor, ni tú te dejaste bautizar por él. Entonces Jesús todo lo que hacía era en el momento, pero cubriéndose las espaldas más adelante. Por eso Jesús nadie le puede decir que no cumplió todas las leyes. La ley de los profetas, la ley de Dios, toda la ley de cuidar a su mamá, todas las leyes Él las cumplió. Por eso Él tiene la autoridad en el libro de Apocalipsis. Dice que el Cordero de Dios es el único que pudo vencer, porque es el único que cumplió todas las leyes. Así de sencillo. ¿Okay? Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La respuesta es un contundente no, y hay algunos ejemplos, o muchos ejemplos. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que los apóstoles fueron bautizados, a excepción de Andrés y el otro hombre que les digo. Porque dice que Juan era el que bautizaba, y lógicamente para ser seguidor de una persona, tienes que bautizarse en lo que la persona predica. ¿Ok? De los 12 apóstoles, más los que lo seguían, la Biblia nunca dice que se bautizaron. Hay una cita bíblica en uno de los evangelios que dice, y Jesús bautizaba, pero hace una aclaración. Jesús no bautizaba, sus discípulos eran los que bautizaban. No se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizaba en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice. ¿Okay? Entonces quiere decir que no estamos seguros si los otros 10 apóstoles fueron bautizados o no fueron bautizados. No lo podemos decir. ¿Ven? Pero ese no es el punto. El punto es que ellos no fueron bautizados, sin embargo Jesús los usó. En muchos lugares, muchas iglesias cristianas dicen que si no te bautizas, Dios no te puede usar. Pregunta, ¿eso es lo que Jesús demuestra? ¿Es lo que nos dice la Escritura? Si una persona dice eso, lo que te está diciendo que está hablando su yo, su carne. Una cosa es lo que dice mi carne, otra cosa que dice la Escritura. ¿Sí o no? Ahora, el segundo ejemplo. Dice, el hombre que estaba crucificado al lado de Jesús, ¿cierto? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó el hombre? Sin embargo, Jesús le dio la salvación. Entonces, quiere decir que no necesita ser bautizado para ser salvo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la razón? Claro que si aceptas a Jesús y tienes tiempo de bautizarte, hazlo. Claro, amén. ¿Ves? El bautismo no te salva. El bautismo es una confesión pública que te estás identificando como seguidor de Jesús. Nada más. Pero en sí la salvación, pero no viene por el bautismo. El bautismo, dice la Iglesia Católica, que es un sacramento. No. Más que un sacramento, el bautismo es una decisión propia de darle a demostrar a la gente, antes yo era esclavo del pecado, ahora soy una nueva criatura y le sirvo a Él. Es una confesión pública. ¿Me entiendes? Otro le dice que tiene que ser bautizado para ser usado por Dios. Yo le pongo una cosa. ¿Cuántas personas conocemos que aceptan a Jesús hoy y ya mañana andan predicando? ¿Necesitaron bautizarse? No. Pero claro, siempre hay un tiempo que hay que hacerlo. Claro, tampoco lo va a hacer cuando está frío, el agua está helada, ¿no? O sea, hay que ser conscientes, hay que ser, ¿cómo se dice? Hay que ser congruentes con el pensamiento humano. Si me voy a meter al agua helada y me voy a enfermar y me voy a morir, mejor me espero al verano, ¿cierto? O al otoño. O sea, todo se debe hacer de acuerdo a las circunstancias. ¿Ok?
Ahora, le voy a poner otro ejemplo. Si estamos en el desierto y no hay agua, ¿cuál es la diferencia de meterse al agua a ser bautizado con un cubetazo de agua? Es exactamente lo mismo, ¿no? Ser bautizado, ¿qué es? Con agua. La Biblia no dice que tiene que entrar y nadar y bucear ni nada. Agua es agua. Si nosotros estamos en un lugar y no hay agua, pero tenemos una cubeta de agua, y así fuera una botella de agua, para Dios lo que importa es el acto que estás haciendo de corazón. ¿Sí o no? Claro, ahora que si hay una alberca, hay una poza y todo eso, lógicamente que se espera hacerlo correctamente si hay agua, ¿no? Pero es como le vuelvo a decir, Dios no se complica. Mientras se hagan las cosas correctamente de corazón, aunque no haga suficientes cosas para hacerlo, pero si lo haces, cúmplele. Hazlo como Él dice y Dios tiene bendición. ¿Sí, no? Ahora, hay dos tipos de bautismo, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, pero ese lo vamos a ver más adelante. Punto número 3, Lucas 7:50, dice, pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hablaba de la mujer que tomó el perfume, ungió a Él, lavó sus pies con sus lágrimas, lo secó con su cabello en la casa del fariseo llamado Simón. Simón dijo, si este hombre fuera profeta, ¿sabría qué clase de mujer lo está tocando? Entonces Jesús se voltea y le dice, aquí Simón, te voy a hacer una pregunta. Y ya le empieza a decir, y le dice esto, dice, a quien más se le perdonó, más amó. Y se voltea a la mujer y le dice, hija, por haber creído y haber hecho lo que hiciste, tu fe te ha salvado. Y la mujer todavía no estaba bautizada. ¿Se da cuenta? Si Jesús dice, tu fe te ha salvado sin estar bautizada, entonces quiere decir que el bautismo no salva. Es simplemente una cosa que tenemos que hacer cuando tengamos fe. Otro ejemplo. Lucas 8:48, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Se refiere a la mujer de flujo de sangre. La mujer tampoco había sido bautizada, fue sanada. Entonces Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Entonces quiere decir una vez más que no es necesario el bautismo para ser salvo, como dice la Iglesia Católica. Dice, y así podemos encontrar muchos ejemplos de personas que nunca se bautizaron. ¿Alguno de ustedes me puede decir en qué libro dice, cuál es la cita donde dice que Pablo se bautizó? ¿No lo hay? Bernabé. Se entiende que probablemente lo hicieron, pero no podemos agarrar un versículo y decir, aquí dice que Pablo se bautizó. ¿Cierto? Así de sencillo. Entonces, el decir que es necesario hacer bautismo para recibir un beneficio o hacer esto, es por demás decirlo, porque es el hombre poniéndole más o de más a la palabra de Dios. Dice, otra pregunta, ¿qué pasa con los no creyentes en Jesús? Dice, pues ellos sufrirán primero la muerte física y después la segunda muerte espiritual, como dice Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, quiere decir que hay dos muertes, la física y la espiritual. Dice una vez más, dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces quiere decir que hay dos muertes, la física y la espiritual. Y Apocalipsis 20:6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Okay, ¿qué sucede cuando nosotros nos bautizamos? Para el creyente, al momento que se bautiza, muere espiritualmente al hombre viejo. Sí, amén. ¿Cierto? Cuando sale del agua, es una criatura nueva. Como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿el Espíritu qué es? Cuando usted recibe a Jesús, porque Él es el que da vida. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando una persona que ya aceptó a Jesús baja las aguas, muere la persona vieja, la
persona esclava del pecado, la persona idólatra, la persona que era de lo peor, porque nadie era mejor. ¿Ve? Cuando sale del agua es un nuevo creyente, un bebé en la iglesia de Cristo. Entonces, como ya morimos espiritualmente, solamente estamos esperando la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La muerte física es cerrar mis ojos aquí, en esta tierra, y abrirlos en la eternidad. Santo, Yo no le puedo decir, hermano, qué sucede después de la muerte. Pero, como lo dice Pablo en Tesalonicenses, en Corintios y en muchos lugares, probablemente al cerrar los ojos en este cuerpo, probablemente, yo no quiero decir que así es, vienen ángeles o viene alguien y toma tu alma esperando dónde va a quedar tu cuerpo para que en donde está tu cuerpo, ahí descanse el alma. Porque dice que donde reposa el cuerpo, ahí va a estar dormida el alma hasta que se oiga la final trompeta cuando aparezca Jesús en las nubes. Ok. Entonces, ¿qué pasa con los que no creyeron? Ellos mueren en el cuerpo físico, pero su alma se va al infierno inmediatamente. Eso es real. Pero el estar en el infierno no es la segunda muerte. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice que la segunda muerte es cuando van a ser echados en el lago de fuego. O sea que estar en el infierno no es la segunda muerte. La segunda muerte va a ser cuando sean echados al lago de fuego. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos bautizamos, la ley es al contrario. Morimos espiritualmente al hombre viejo y después viene la muerte física. A los que no creen en Dios, primero es la muerte física y luego viene la muerte segunda. Pero para que llegue la muerte segunda, esos van a estar en el infierno quemándose. Podrá ser segunda, tercera, cuarta, quinta, pero la Biblia habla de la segunda muerte cuando son echados al lago de fuego. Eso es lo que sucede. Es bien sencillo. La Biblia es bien sencilla. Sí, amén. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo y en qué lugar será la segunda muerte? Apocalipsis 20, 13 al 15 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, lugar de los muertos. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, dice, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron echados, lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra vez, ¿cuál es la segunda muerte? Ser echados en el lago de fuego. Pero aquí dice algo curioso. Dice, y el mar entregó sus muertos. Está hablando de los muertos en el reino milenial de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando sea resucitada y vaya a encontrar a Jesús en las nubes, todos los que estaban hasta ese momento ya resucitaron. ¿De cuáles muertos se está hablando? De los que a partir de ese momento, hasta que se cumplan los 1000 años, son los que van a morir. Ahora, punto interesante. Si dice el mar entregó sus muertos, los que están en ese mar muertos y que van a salir cuando dice que el mar los va a entregar, son muertos cristianos, por una simple y sencilla razón, porque todos los muertos que mueren sin Cristo están en el infierno. Entonces no puede ser que en el reino milenial de Jesús, los que mueran en pecado van a estar descansando donde quedó el cuerpo. Así de sencillo. Por eso dice, y el mar entregó sus muertos, y el Hades y el infierno entregaron los que tenían. ¿Sí me entiendes? Entonces, la Biblia es muy clara, solamente hay que leerla con cuidado. ¿Bien? Ahora, dice, ¿en qué lugar están los muertos? Unos descansando, otros esperando que venga el Señor. Ahora, ¿qué es el bautismo? Otra vez, el bautismo es la declaración pública de que ahora yo soy un seguidor de Jesús. ¿La salvación se puede perder? Sí se puede perder. Podrás haber hecho todo, obedecer toda la Biblia, pero si la desobedeces un día, un minuto, un segundo y te mueres y no te arrepentiste, de nada te sirvió haberlo vivido tantos años. Pablo mismo dijo, yo mismo, dice, siendo heraldo a muchos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, porque yo también puedo ser descalificado. ¿Entiendes? Este no es un juego. Sí, amén. Ni tampoco es, dice 1 Corintios 15, 29. Dice, ¿qué pues? Dice, los que se bautizan por los muertos.
¿Qué gran beneficio tiene que se bauticen por los muertos? Es una pregunta que está haciendo Pablo. ¿Sabe usted quién hace eso? Los mormones. Que si usted se vuelve mormón, pero toda su familia que ya se murió no fue mormona, usted se puede bautizar por los muertos. Sin embargo, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, el libro de Salmos dice que aquel que se murió ya no tiene más conocimiento, ya no aprende más sabiduría, ya no tiene más trabajo, ya no recibe nada, ya no escucha. Claro, ¿sabe de dónde se agarran los mormones para usar ese versículo? Hay un versículo que dice Pablo, que dice que aún los muertos escuchan, los muertos sienten, pero no está diciendo que los muertos escuchan para ser salvos en el infierno. De ahí se agarra el libro de Mormón. Es más, el libro de Mormón no dice nada acerca del bautismo de los vivos con los muertos, pero se agarran de ese versículo de Pablo para decir que eso es permitido. Eso no es así. El que se muere aquí sin haber aceptado a Jesús, así lo hayan bautizado 20 veces en la iglesia cristiana, pero si no se entregó de corazón a Jesús, está en el infierno, hermano. Por eso, mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted en su corazón siente que no fue correcto la forma que se bautizó cuando se bautizó, porque lo hizo porque lo empujaron, porque lo obligaron, porque lo chantajearon, es mejor que lo haga de corazón. Mejor estar seguro a estar con la duda, ¿no cree? Sí, amén. Entonces, muchas veces, hermano, a veces hemos hecho en la iglesia cosas que no tenían sentido. Muchas veces, dígame usted, yo al menos lo hice. Si usted lo acepta o no lo acepta, o su corazón lo dirá. ¿Cuántas veces no aceptamos a Jesús por conveniencia? ¿Cuántas veces no dijimos, sí, yo lo quiero aceptar? Y cuando vimos que Dios no nos dio lo que nos prometió el hombre, no Dios, nos vimos para atrás. Entonces quiere decir que lo aceptamos aquí. Pero Él dice, me tienes que aceptar aquí. Corazón. Porque dice, yo no rechazo un corazón, Contrito no y dice una humillado. mente, dice un corazón. Contrito Volvemos otra vez. y humillado. Lo de aquí adentro refleja afuera lo que somos aquí Hermana, adentro. la vida. El bautismo es lo mismo, hermano. Si usted se va a bautizar, es para dar testimonio de que es un seguidor de Jesús. Pero si se va a bautizar nomás para que salga en la foto y lo pongan en Facebook, ¿se da cuenta? O sea, las cosas se tienen que hacer correctas. Porque cuando las cosas se hacen correctas, Dios responde. Ahora, el bautismo del Espíritu. Bueno, ya hablamos del Espíritu, del bautismo del agua. Ahora vamos al bautismo del Espíritu, solo para acabar. El bautismo del Espíritu es cuando Dios viene y te da los dones. La palabra don quiere decir regalo. Hay veces que Dios te dice, ok, ve y ponle la mano a ella y yo la voy a sanar. Eso no quiere decir que tienes el don de sanidad. En ese momento Dios te dio un regalo para una persona, ¿ves? Y sana. Amén. Santo. Hay personas que tienen el don, que para cualquier cosa que tocan, Dios sana. Había un predicador en los años 50, cuando Dios hacía grandes manifestaciones del Espíritu. A él una vez lo confrontaron varios científicos de que él era un mentiroso. ¿Sabe ese hombre cómo les demostró que de veras era un siervo de Dios? En sus manos así desnudas, le pusieron varias bacterias de las peores que había en ese entonces, epidemias, lo que usted quiera. Cuando a ese hombre le pusieron esas bacterias en sus manos, viéndolo con un microscopio, en cuanto las bacterias tocaban sus manos, las bacterias se movían. Poder. Jesús. Pero eso es cuando se hacen las cosas correctas. Eso es cuando no es mi yo el que se predica, es cuando predicamos a Él, porque Él es el que hace todas las cosas. ¿Se da cuenta? ¿Queremos llegar a ese nivel? Pues fácil. Estudiemos, aprendamos, sometámonos, obedezcamos, quitemos conflictos, quitemos, ¿cómo se dice? Conflictos con los demás. Aprendamos a ser limpios, puros, transparentes con todos, hermanos. Entonces es cuando Dios, viendo tu corazón, te va a bautizar con su Espíritu. ¿Qué es bautizar con su Espíritu? Te va a dar lenguas, probablemente no lenguas, pero te va a dar otros dones. Te va a dar interpretar, son 13 dones principales. Hay como 8 más, que es donde servir, donde hacer esto, donde limpiar, donde esto, donde fe, todo eso, hermano. Ese es el don del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Pero Dios no lo da a todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque dependiendo para qué Dios nos va a usar,
O te tardas o es más temprano. Así le pasa. Yo he visto personas que salen de las aguas y empiezan a hablar en lenguas. Sí, amén. El bautismo Hay otros que se desmayan. santo. Hay otros que no pasa nada. No puedes obligar a Dios a funcionar igual en todos. Dios sabe por qué lo dice. En el capítulo de los dones del Espíritu, del bautismo del Espíritu, Pablo dice, y el Espíritu hace como Él, Quiere. no como yo quiero. Amén. Es como Él quiere. ¿Entienden? Por eso le vuelvo a decir, si tienen tiempo los que no se han bautizado, no pierdan tiempo, hay que hacerlo. Sí, Pero amén. acuérdense, el bautismo no sale. Ni es de que ya se bautizó y ya haga lo que haga, va a ser salvo, ¿no? No, te aseguro que allá abajo hay muchos que eso pensaron. Y como decía el hermano Faustino cuando comenzó, allá abajo ya no hay ni ateos. Porque allá abajo ya se dieron, ahora sí todos creen en Dios y creen en Jesús. Pero ya es demasiado tarde para ellos. Amén. Dios. Ok, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra quita toda duda, limpia toda nuestra mente de cuántas cosas hemos escuchado que no están correctas, Señor. Ahora, mis hermanos y yo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que ahora nos bendigas, que podamos recordar esto, que podamos estudiarlo, grabarlo en nuestros corazones y que siempre nos tengamos presente, Señor, lo que dice tu palabra, porque tu palabra no miente, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tú la dijiste, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, y te pedimos, Padre, que ahora que nos vamos de este lugar, nos vamos en paz, Señor, pero también sabemos que vas con nosotros a nuestros lugares, Señor. Gracias te damos por tu amor y bendición, y todo esto te lo damos gracias en el nombre de Jesús, mis hermanos y yo, y decimos